Hola a todas, ¿qué tal? Bienvenidas a nuestra conversación sobre el trabajo del cuidado no remunerado, la protección social y la austeridad. Yo voy a estar hablando en español. Ustedes pueden buscar su idioma en esta parte de la pantalla que les aparece. Ahí, esta reunión se va a estar teniendo en inglés, español, árabe y francés. Um, Thank you very much for joining us today. We will be having this meeting into Arabic, French, Spanish, and English. You can please choose your language here below so you can hear everything in English. Bueno, solo quiero verificar. ¿Me están escuchando en inglés? O sea, Kate, ¿podrías escribir en el chat si me estás escuchando en inglés? Listo, muy bien. Listo, muy bien. Vamos a dar un par de minutos más a que se nos pueda unir un poco más de audiencia. Hay algunos miembros que estaban teniendo dificultades para conectarse. Mientras tanto, entonces, quería decirles que en el día de hoy vamos a tener 6 presentadoras y un presentador muy geniales, con mucha experiencia en el tema de trabajo de cuidado, en los temas de austeridad y desk. Así que les voy a estar presentando a medida que va avanzando la presentación. Muy bien, entonces creo que podemos comenzar. Ya tenemos a todos nuestros speakers con nosotros. Sí, muy bien. Entonces, de nuevo un saludo muy especial por parte de la Red Desk. Yo soy Viviana Osorio, yo soy la coordinadora del grupo de trabajo de Mujeres y Desk. La red está integrada por alrededor de 300 miembros, movimientos sociales, organizaciones, miembros individuales de alrededor de 80 países en todas las regiones. El propósito de la red es buscar crear un movimiento global para la justicia social. Como parte de las iniciativas colectivas que está avanzando la red DESC y en especial el grupo de trabajo Mujeres y DESC está construir, darle forma a una visión feminista del futuro del trabajo. Para esto hemos estado teniendo algunas conversaciones de temas que los miembros decidieron priorizar. Estuvimos teniendo una primera conversación sobre las mujeres en las huelgas y hablar un poco. Estuvimos teniendo una primera conversación sobre las mujeres y las huelgas. Hablamos sobre la campaña global de la huelga mundial de mujeres. Al final voy a hablar brevemente sobre esto. En nuestra pasada conversación estuvimos hablando sobre el abuso corporativo y cómo impacta el abuso corporativo a las mujeres. Y también hablamos un poco sobre el Tratado de Empresas y Derechos Humanos que actualmente se discute en Naciones Unidas. Y hoy vamos a estar conversando acerca del trabajo de cuidado no remunerado, la protección social y las medidas de austeridad. Como ustedes podrán saber, el trabajo de cuidados se realiza mayormente por las mujeres. 3/4 del trabajo de cuidado que se realiza en todo el mundo lo hacen las mujeres y las niñas. Así es que lograr que este trabajo sea reconocido, redistribuido, reducido y que además las personas en este sector, que por lo general son mujeres,
puedan tener acceso a la seguridad social. Es un asunto muy importante para la igualdad de género. Asimismo, los sistemas de protección social se han estructurado a partir de sistemas de trabajo formal, a partir de esquemas de trabajo formal, y eso ha impedido que las mujeres en la informalidad y particularmente las mujeres en el trabajo de cuidado no remunerado puedan acceder a la seguridad social. Hemos venido viendo de manera creciente cómo también las medidas de austeridad que están poniéndose en práctica por muchos gobiernos y también por la presión inclusive de ciertos organismos internacionales, ha afectado la realización del derecho a la seguridad social, pero también ha afectado la provisión de servicios públicos de cuidado que de alguna manera puedan lograr redistribuir esta carga de cuidado que hasta ahora han desarrollado las mujeres. Sobre esto entonces va a tratar nuestra conversación de hoy. Vamos a tratar de explorar algunas experiencias en algunos países de cómo la austeridad está impactando la provisión de servicios de cuidado, por qué este tema es importante en relación con los derechos económicos, sociales y culturales de las mujeres, y en especial cuáles son los estándares DESC que deberían observar las medidas de austeridad, ¿no? Entonces, para que podamos empezar nuestra conversación, le voy a dar la bienvenida a la primera de las presentadoras que tenemos hoy. Ella es Ana Teresa Vélez. Ella es de Colombia, de la Escuela Nacional Sindical, que es una organización que se dedica a promover la democracia en el mundo del trabajo. Ana Teresa ha trabajado con el sector de trabajo doméstico en Colombia y también ha promovido en Colombia la puesta en marcha de un sistema nacional de cuidados. Así que, Ana Teresa, eres muy bienvenida a esta conversación. Yo quisiera preguntarte, ¿cómo puede entenderse el trabajo de cuidado no remunerado? ¿Qué es eso? ¿Y qué significa que el trabajo de cuidado no remunerado sea esencial para la sostenibilidad de la vida? ¿Cómo impacta esto la realidad de las mujeres en todo el mundo? Y, por ejemplo, cómo el reconocimiento, la redistribución, la reducción del cuidado es importante para los derechos económicos y sociales de las mujeres. Entonces, muchas gracias. Tienes 8 minutos para intervenir y te voy a dar la palabra ahora. Muy buenos días para todas y todos. Muchas gracias por la invitación a este espacio. Como les cuenta Viviana, soy Ana Teresa Vélez Orrego, dirijo el área de educación y fortalecimiento sindical en la Escuela Nacional Sindical, pero mi trabajo principal a nivel poblacional es con mujeres trabajadoras remuneradas del hogar, acompañando específicamente su proceso organizativo como sindicato y sus reivindicaciones e incidencia política para mejoras en el acceso a sus derechos. La economía de cuidado, planteada también por la economía feminista, nos abre unos conceptos muy interesantes en la actualidad sobre el reconocimiento del cuidado como trabajo, el reconocimiento del cuidado como derecho. Estos conceptos son un poco novedosos, al menos en América Latina, empiezan a discutirse y a entenderse y a entender las implicaciones que esto tiene, sobre todo para las mujeres, como ya lo planteaba Viviana, en tanto somos las principales hacedoras de ese trabajo de cuidado. Se entiende entonces por ese trabajo de cuidado no remunerado todas esas acciones de cuidado de la vida realizadas en el hogar, realizadas en otros hogares para el cuidado de personas que necesitan de ese cuidado, niños, niñas, personas en situación de discapacidad, ancianos, personas enfermas, y que no reciben ninguna remuneración. Además, el cuidado en términos de la preparación de alimentos, de la preparación de la ropa, del aseo del hogar. Todos estos trabajos que además estoy planteando los que son más urbanos, pero también el recoger leña, el ir por agua en comunidades indígenas y rurales, implican un trabajo de cuidado importante de la vida
y que sostiene la vida en general en todo el mundo. Es un trabajo que apenas viene siendo reconocido por los gobiernos y por la sociedad, pero ahí estamos haciendo un trabajo muy importante. En tanto, reconocer este trabajo implica reconocer otros derechos. El cuidado está conectado con todos los ámbitos de la vida. Para mí ha sido maravilloso encontrarme con literatura frente a esto, con experiencias frente a este tema en otros países que han avanzado, como siempre Uruguay, por ejemplo, nos lleva ventajas en Latinoamérica en este tipo de análisis y de reflexiones, pero además de acciones que plantean cambios sustanciales para reconocer el cuidado como derecho y las conexiones que tiene con otros derechos. Saben ustedes también pues que cuando hablamos de economía de cuidado hablamos de cuidado remunerado y no remunerado. El remunerado es con el que yo más trabajo, que es el trabajo doméstico en hogares de terceros, pero también está ese cuidado del que les vengo hablando, ese trabajo que realizamos sobre todo las mujeres en el mundo. Como lo decía Viviana, 3/4 partes de este trabajo lo realizan las mujeres. Y sus implicaciones para el acceso a otros derechos. En Colombia, en Latinoamérica, en el mundo en general, también lo planteaba Viviana, el trabajo de cuidado tiene unas implicaciones para el acceso, por ejemplo, a la seguridad social. Cuando no se reconoce el trabajo de cuidado como trabajo, pues estas mujeres entonces están exentas de la participación en un sistema público de protección social. Pues este derecho está aunado solamente al trabajo formal o al trabajo reconocido como productivo. Si además contamos que tenemos altas tasas de informalidad en el trabajo productivo, imagínense entonces lo que pasa con un trabajo que no es reconocido como tal, como el trabajo de cuidado. Los datos también plantean que la población en general está envejeciendo. Eso significa dos cosas. Significa que vamos a necesitar de mayor cuidado para esas personas envejecidas, pero además que son las mujeres también quienes envejecen y no han tenido entonces un sistema de protección como un sistema de seguridad social que las proteja en la vejez. Es decir, no va a haber un sistema público que cuide a quienes han cuidado durante toda su vida. Y ese es un tema súper importante de desarrollo, de protección, de derechos sociales y económicos para las mujeres en el mundo. Organismos internacionales como la OCDE le están diciendo a Colombia y a otros países que deben igualar la edad de pensión entre hombres y mujeres. Esto significa un retroceso importante en derechos para las mujeres sobre todo. Este argumento se da en tanto la expectativa de vida está aumentando y entonces las implicaciones a nivel fiscal que esto tiene en gasto para la protección pensional, pero implica el no reconocimiento del trabajo de cuidado cuando son las mujeres quienes en mayor medida lo hacen, pero que nunca han hecho un ahorro o una cotización al sistema pensional. Ese es un tema muy importante que requiere análisis mucho más integrales de reconocimiento, de redistribución y reducción del trabajo de cuidado en las sociedades. No podemos permitir que los gobiernos tomen decisiones a nivel fiscal, a nivel de políticas de austeridad, que tengan implicaciones directas sobre las mujeres, sobre todo, y el desarrollo económico, social de ellas o de nosotras. Eso requiere de mayores análisis profundos de nuestro lugar en el mundo del trabajo, de nuestro lugar en la sociedad, de lo que implica la división sexual del trabajo, y que son análisis que se requieren dar a nivel social de manera más integral. Dejo por ahí. Gracias, Ana Teresa, por esa introducción tan robusta. En efecto, cuando hablamos de medidas de austeridad, tendría que tenerse en cuenta ciertos estándares para que los derechos de las mujeres no se vean afectados y para que esas cargas de cuidado de las mujeres no se aumente todavía más.
Ahora entonces le voy a dar la bienvenida a Ekta Deoshant. Ekta es parte de Section 27. Esta es una organización de interés público que provee asistencia legal para la justicia social, que está enfocada en el acceso a los servicios de salud y educación para las comunidades vulnerables. ECTA ha sido responsable de liderar el litigio de alto impacto y formulación de políticas públicas, así como investigación y acción legal. Entonces, Ekta, te voy a dar la palabra y quisiera especialmente invitarte a que nos cuentes un poco cuál es esta relevancia de poner en el centro o de poner en discusión los temas de la austeridad en lo que se refiere a los derechos económicos, sociales y culturales, porque este es un tema relevante. Y en segundo lugar, y a partir de tu trabajo y el trabajo de tu organización en estos temas en Sudáfrica, quisiera pedirte que nos compartieras cuáles son esos impactos en relación con los DESC y en particular en los servicios de salud y educación en Sudáfrica tras medidas de austeridad siendo implementadas por el gobierno. Entonces te voy a dar la palabra ahora. Hi everyone, thank you for having me. Hola a todos, muchas gracias por invitarme a esta llamada. Yo trabajo en la organización jurídica sección 27 y estamos muy involucrados en el litigio, políticas públicas y mejorar el acceso a derechos. Mucho de lo que sale varios son lo que pasa por implementar medidas de austeridad de los últimos 4 años. Hemos visto una baja en el trabajo del sector de seguridad social, de salud y educación, y las mujeres son quienes son las más impactadas. Vimos que esta baja en personal en el cuidado de salud está impactando el acceso de salud. Hay una falta de medicamentos, también el presupuesto de infraestructuras para las escuelas se ha disminuido. Y lo malo es que no hay una buena infraestructura de escuelas. Y lo que hemos tratado de hacer en nuestro trabajo es aplicar más presupuestos para la educación, para analizar estos documentos presupuestales y presentarlos a la Secretaría de Tesorería para abogar por gastos sociales. Las medidas de austeridad se han dado en cortes de presupuestos y, sin embargo, se han aumentado los impuestos que afectan mucho a al porcentaje más pobre. Hemos estado presentando análisis de presupuestos dentro del gobierno presupuestal y hemos visto que muchos presupuestos tienen gastos no explicables y hay una falta de planeación. Vemos que no están utilizando el presupuesto de manera eficiente y no están planeando este gasto social, sobre todo en el cuidado de personas con discapacidad. También hemos visto que los presupuestos no se gastan para su propósito primario, no se usa para lo que dijeron que están, al contrario, lo están desviando a otras categorías, sobre todo hacia problemas de recursos humanos. Así que, aparte de presentar estas aplicaciones de litigio al Ministerio de Tesorería, esto lo hacemos para negar el impacto de la austeridad. Algunas de las aplicaciones que hemos presentado es que, en vez de aplicar medidas de austeridad que tienen consecuencias devastadoras en la seguridad, en la protección social y en los derechos económicos, sociales y culturales, debemos implementar medidas más sustentables, porque la austeridad
se ha implementado y no ha sido bueno. También recomendamos que se haga una evaluación de impacto de derechos humanos dentro del proceso que se hace con organizaciones locales y para que participen en el proceso de presupuesto. También abogamos para que se lleven a cabo más esfuerzos contra la corrupción. Ha habido muchos casos de corrupción y últimamente se creó un comité de investigación en la captura de gobierno y corrupción. Hemos dado también solicitudes muy detalladas en cuanto a este tema y abogamos por un enfoque más sustentable hacia estrategias de recursos humanos y planeamiento de recursos humanos que no solo responda a las negociaciones. Esta es una nueva área que estamos explorando. Queremos analizar el impacto de la austeridad y tenemos a la Secretaría de Tesorería que nos apoya, así que esperemos tener resultados positivos. Gracias. Gracias, Ekta, por compartir. África, sabemos que cuando se presentan estos recortes en los servicios de salud, en los servicios de atención, por ejemplo, a las personas con discapacidad, incluso en la educación, esto tiene impactos muy importantes en las mujeres e impactos muy importantes también en sus cargas de cuidado. Gracias por compartirnos sobre este caso. Y ahora quiero invitar a Cris Mendoza. Cris es especialista en temas de género. Ella ha trabajado en el fortalecimiento de grupos de mujeres organizadas, indígenas, rurales, trabajadoras, desde organizaciones de la sociedad civil. Ha participado en procesos para impulsar un sistema de cuidados en la Ciudad de México y la Estrategia Nacional de Cuidados a nivel nacional en México. Es pues integrante de la Red de Cuidados en México y es actualmente consultora. Bienvenida, Cris. Lo que quiero preguntarte en esta oportunidad es, bueno, ¿por qué el acceso a la seguridad social y a servicios de cuidado públicos y asequibles es crucial para las personas que hacen el cuidado, el trabajo de cuidado no remunerado y para las mujeres? Y en segundo lugar, quería invitarte a que nos cuentes un poco sobre el caso de México, donde sabemos que ha habido recortes, que se han puesto en marcha medidas de austeridad. Y mi pregunta sería, ¿cómo estas medidas de austeridad vienen impactando la provisión de servicios públicos y asequibles de cuidado en el país? Así que, bueno, te voy a dar la palabra. Bienvenida. Muchas gracias. Es un gusto estar con todas ustedes reflexionando sobre estos temas desde diferentes partes del mundo. Aquí en México es de mañana, así que buenos días desde México. Y bueno, para seguir reflexionando sobre el tema, me gustaría comenzar hablando de cómo el acceso a la seguridad social y los servicios de cuidado público son básicos para poder revertir las desigualdades de nuestros países. Y después hablar un poco sobre el caso de México. Bueno, como ya se mencionó, en nuestras sociedades las personas predilectas para realizar las actividades de cuidado son mujeres y niñas dentro de los hogares. Me gustaría aquí reflexionar acerca de cómo por estas tradiciones culturales el cuidado o los cuidados están feminizados por un lado, pero también están familiarizados. Cuando hablamos de que los cuidados están feminizados es por lo que ya hemos reflexionado acerca de cómo por el arraigo de los roles de género y la división sexual del trabajo, las mujeres y las niñas dentro de los hogares hacen la mayoría del trabajo de cuidados. Y cuando decimos que está familiarizado es que por cuestiones culturales también principalmente se realizan dentro de los hogares bajo la responsabilidad de las familias. Y con esto se deslinda o se procura deslindar al Estado y a otros actores sociales de las responsabilidades que tienen sobre los cuidados. Por eso decimos que cuando los cuidados están familiarizados se reproduce la desigualdad social, porque al dejar los cuidados al interior de las familias, lo que sucede es que depende de los recursos que tengan las familias, la calidad de los cuidados que se pueden otorgar. Es decir, si las familias en condición de pobreza tienen menos recursos y menos disponibilidad
de elementos para poder cubrir las necesidades de cuidado y por consiguiente las familias pobres tendrán cuidados más precarios en contraposición de las familias en mejor situación económica. Por eso el acceso a servicios de cuidado públicos o a través de la seguridad social pueden ser un elemento clave para revertir la desigualdad social de todas aquellas personas que requieren cuidados. Por la parte de la feminización de los cuidados, también hablamos que hay una desigualdad, la desigualdad de género, dado que, como ya se ha comentado, hay una sobrecarga de trabajo de cuidado sobre las mujeres y esto afecta el tiempo disponible que las mujeres tenemos para poder ejercer derechos, otros derechos como por ejemplo el derecho al estudio, el derecho al trabajo. La disponibilidad de tiempo es un factor fundamental para poder integrarse a estas actividades de manera, pues para poder concluir, por ejemplo, estudios o para poder integrarse a un empleo remunerado, a un empleo formal y también con seguridad social. Entonces, bueno, por un lado tenemos que las mujeres por esta carga de trabajo tienen mayor dificultad para integrarse al mercado de trabajo remunerado y por lo mismo tienen mayor dificultad para tener un trabajo formal que dé seguridad y como consecuencia, como ya se mencionó en una de las participaciones anteriores, pues las mujeres tienen menos posibilidades de tener un retiro digno o tener acceso a los servicios de salud a través de la seguridad social, etcétera. Entonces aquí están anclados los derechos con el cuidado, ¿no? Los DESC con el cuidado. En este sentido, en América Latina se han hecho varios esfuerzos por avanzar estos temas y un impulso que se está haciendo desde algunos países de América Latina y particularmente el movimiento feminista en América Latina está impulsando que los cuidados se reconozcan como parte de los pilares del sistema de protección social de los estados en el mismo nivel como es la salud, en el mismo nivel como es la educación. Por supuesto, como ya se mencionó también en la participación de Ana Teresa, es el país de América Latina quien más ha hecho en este sentido, quien más ha abierto brecha con el establecimiento de un sistema de cuidados en el país, que ha inspirado a otros países de América Latina para adaptarlos a las realidades que tenemos. En el caso de México particularmente, desde hace varios años se ha venido avanzando en algunos elementos puntuales. Por ejemplo, se ha reconocido el cuidado como un derecho en la Constitución a nivel local de la Ciudad de México y con esto se ha ordenado al gobierno de la Ciudad de México que establezca un sistema de cuidados. Y a nivel nacional tenemos también el diseño de una estrategia nacional de cuidados, que ambos sistemas a nivel local y a nivel nacional lo que procurarán es poder articular mejor la provisión de demanda de cuidado para las personas que requieren cuidado, para los niños y niñas, para las personas con discapacidad, para las y los adultos mayores y también con un fuerte componente de revertir los estereotipos que sobrecargan sobre las mujeres la carga de cuidado. Ha habido importantes debates en México al respecto y una pregunta que me gustaría compartirles de lo que hemos estado dialogando aquí en México es en este diseño de política pública sobre cuidados, es que nos hemos preguntado cuándo el Estado debe de proveer directamente los cuidados y cuándo el Estado debe ser un facilitador, un habilitador para que otros entes, ya sean las familias o el sector privado, puedan también contribuir a esta cobertura de demanda de cuidados. Hemos avanzado en este sentido y teníamos una expectativa grande con el cambio de gobierno en México. Como ustedes saben, recientemente, hace menos de un año que en México cambiamos hacia un gobierno de izquierda. Y contrariamente a lo que esperábamos, hemos tenido un desconcierto acerca de cómo el gobierno ha abordado algunos temas, particularmente en los temas de cuidado y de cuidado infantil. En México existía un programa que
que se llama Estancias Infantiles para Madres y Padres Trabajadores, que estaba dirigido a padres y madres que no tenían un trabajo formal, por lo tanto no tenían acceso a prestaciones de seguridad social como guarderías. Entonces, era un programa dirigido para madres y padres en trabajos informales o en búsqueda de trabajo que querían llevar a sus hijos a estos espacios de cuidado. Cuando entra el nuevo gobierno de izquierda, recorta el presupuesto de este programa al 50% del presupuesto que se tenía destinado. Con esto se genera que cierren más de 3,000 estancias infantiles en todo el país, sobre todo en los municipios más pobres y algunos municipios rurales también del país. Y con lo que cambió es que ahora, en lugar de que el gobierno apoye el establecimiento de estancias infantiles, se está cambiando a transferencias de efectivo, de dinero en efectivo, transferencias condicionadas a las familias, a los madres y los padres de estos niños y niñas que requieren cuidados, para que las familias puedan decidir en dónde o con quién los niños pueden ser cuidados. Lo que se ha visto en los primeros momentos del cambio de esta situación es que hay algunas familias que prefieren quedarse con los apoyos en efectivo en lugar de utilizarlos para pagar una estancia infantil privada, por ejemplo, que esta medida pues ha generado que de nuevo las abuelas, por ejemplo, sean quienes cuiden a las y los niños. Ha habido controversias sobre esta medida desde las organizaciones de sociedad civil y otros actores políticos, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos en meses anteriores ha calificado esta acción como una medida regresiva y violatoria de los derechos humanos, tanto de las personas usuarias, es decir, las y los niños, como de las personas beneficiarias del programa, es decir, las madres y los padres. Y bueno, ha habido una serie de acciones legales al respecto y se está en espera de que haya un rediseño de esta política. Lo que nosotros esperamos es de un gobierno como el de México, que está comprometido con la izquierda, es que se busque la manera de que se fortalezcan las instituciones del Estado para proveer cuidados como un elemento básico para revertir las desigualdades sociales y de género, que el Estado tiene una responsabilidad en que se desfamilice el cuidado y se desfeminice el cuidado a través de la instalación de espacios públicos para los cuidados, y esto sería en beneficio de toda la población, tanto las mujeres, que son las principales proveedoras de cuidado, como de las personas que requieren los cuidados en México. Bueno, hasta aquí dejaría la intervención. Muchas gracias. Gracias, Cris, por compartirnos estas reflexiones, y en particular en el caso de México. Creo que es muy interesante también las preguntas que tú haces acerca de, bueno, entonces, ¿cuándo es el Estado que debe proveer estos cuidados? O cuándo es el Estado que debe generar mecanismos habilitadores para que sean cubiertas las necesidades de cuidado. Gracias por estas preguntas que nos quedan para seguir reflexionando y avanzando el análisis. Vamos a seguir entonces nuestra conversación invitando a Soledad Antonio. Ella es una sindicalista argentina. Ella nos va a hablar un poco del caso justamente argentino. Ella es una sindicalista de la Seguridad Social y felizmente este fin de semana ha resultado electa como diputada en Buenos Aires. Así que bueno, después de felicitarte por este gran logro, Soledad, quería hacerte un par de preguntas invitándote a compartir tus reflexiones. Entonces, una primera pregunta es por qué el acceso a la seguridad social y a servicios públicos asequibles de cuidado es crucial para las mujeres y para todas las personas que realizan trabajo de cuidado no remunerado. Y en segundo lugar, ¿cuál es la realidad actual en Argentina en relación con el cuidado? ¿Cómo las medidas de austeridad han impactado
ambas cosas, el acceso a la seguridad social y también la provisión de servicios públicos y accesibles de cuidado en tu país. Entonces, bueno, voy a darte la palabra. Bienvenida. Agradezco mucho esta oportunidad de poder estar conversando con ustedes. Espero que se escuche, porque tengo el micrófono, los auriculares acá en la mano, así que no sé si se escucha bien. Como dijo bien recién Diana, soy sindicalista, justamente trabajadora de la Seguridad Social Argentina, que es el ANSES, el organismo que implementa la Seguridad Social Nacional Argentina, y nosotros tuvimos en el gobierno de Néstor y de Cristina, tuvimos la posibilidad de poder incluir y hacer un plan de inclusión previsional que fue exitosísimo, en el cual la población de Argentina... Perdona, Soledad, de interrumpirte. Es que te escuchamos muy bajito. Quizá podrías acercar tu micrófono o hablar un poco más alto para que te podamos escuchar bien. Viviana, vos decime, si se escucha, listo, hablo así, gracias. Bueno, me presento nuevamente, disculpen, me imaginé que iba a tener un problema con el micrófono, por eso pregunté previamente. Como me presentó Viviana, soy sindicalista de la Seguridad Social Argentina y trabajo con las mujeres sindicalistas de la Corriente Federal de Trabajadores y Trabajadoras, que es, bueno, justamente un grupo de organizaciones sindicales que nos opusimos en el gobierno de Macri ante estas políticas de ajuste que llamamos nosotros, no austeridad, sino ajuste, quita de derechos, que tuvimos lamentablemente y que por suerte el pueblo argentino votó este domingo el cambio del modelo político y económico. La Seguridad Social Argentina tuvo su momento de gloria con el gobierno de Néstor y de Cristina, en el cual se logró incluir a la mayor cantidad de la población argentina a una protección social. Se estatizaron los fondos, son públicos, son solidarios, antes estaban en manos privadas, y además a partir de esa estatización se creó lo que se llama el Fondo de Garantía de Sustentabilidad en Argentina, que mediante el cual produjo la posibilidad de dar derechos a las madres que ejercían su rol de cuidado en las casas con la asignación universal por hijo, las madres que están embarazadas por la asignación universal por embarazo, además también mediante la inclusión previsional se logró incluir a más de 2,5 millones de mujeres dentro de un plan de moratorias, los cuales se les otorgaba a los 60 años, como corresponde y es el derecho a jubilarse, y después las mujeres que les faltaban años para poder jubilarse la podían ir pagando como una moratoria, que es lo mismo que se da a un empresario cuando quiere liquidar sus deudas o cuando quiere uno vender un auto y quiere pagar la deuda que tiene de patente en Argentina. Se dan moratorias a los empresarios, se dan moratorias a los contribuyentes, y Néstor y Cristina también vieron como sujeto político derecho a la mujer y empezaron a darle este derecho a poderse jubilar, más allá de no tener los 30 años efectivos de aporte jubilatorio. La realidad es que las mujeres en Argentina, y creo que en toda Latinoamérica, solamente el 14% de las mujeres llegan a poder cumplimentar los 30 años de aporte. Todas las demás mujeres, profesionales, no profesionales, trabajadoras en informalidad y en la formalidad, siempre dejamos parte de nuestra vida laboral para ocuparnos de nuestra familia. Entonces, además, como sujeto de derecho a la mujer acceder a una jubilación y a una obra social de salud que te da al momento de jubilarte, es justamente el reconocimiento de este tiempo que las mujeres otorgan al cuidado familiar y que Néstor y Cristina lo supieron poner como sujeto político. También se crearon otros planes para lograr desde la seguridad social una herramienta fundamental de justicia social, que fue Conectar Igualdad, que se les daba las computadoras a los chicos en sus colegios del Estado, justamente para poder equilibrar esta brecha económica que existía entre los chicos que accedían a la internet y podían tener posibilidades de acercarse a otro tipo de conocimiento, y que los que eran más vulnerables o estaban en un estado más de pobreza no podían acceder. El Estado les repartió computadoras mediante un programa que era Conectar Igualdad. También se le dio la posibilidad a los chicos que terminaban el secundario de poder seguir estudiando mediante un programa que se llama Progresar, y también a las familias se les dio mediante la seguridad social la posibilidad de acceder a una vivienda, un programa que se llama Progresar. Todo esto, lamentablemente, al momento que llegó el macrismo, el neoliberalismo, este gobierno que nos tuvo con una tristeza
el 10 de diciembre del 2015 se terminaron. Conectar Igualdad se fue del ANSES, o sea, de la Organización de la Seguridad Social donde yo soy sindicalista, dejó de tener esa función. Progresar y Procrear no siguen funcionando, y lo que pasó con las moratorias de las madres, de las mujeres, de las amas de casa es que, bueno, finalmente tuvimos una lucha muy grande porque se quería dar de baja, se terminaba este 23 de julio la moratoria por ley, y logramos mediante las mujeres sindicalistas de la Corriente Federal de Trabajadores y Trabajadoras y junto a otras mujeres sindicalistas de Argentina, de la CGPA, de la CGT, de organizaciones sociales, hacer una gran marcha, una gran visibilización de la problemática y lograr que el presidente prorrogue, si bien no es no es lo que nosotras queríamos, pero que por lo menos se prorrogó en tiempo el acceso a las mujeres de poder seguir accediendo a una moratoria hasta el 2022. Por supuesto que de fondo esta prórroga simplemente no sirve, había que modificar estructuralmente otras situaciones, que por eso presentamos un proyecto de ley en el Congreso que se tendría que tratar, pero lamentablemente cuando uno tiene gobiernos neoliberales en la presidencia son muy difíciles que atiendan las necesidades del pueblo y especialmente de las mujeres como un sector más vulnerable. Esta lucha que nosotros llevamos adelante fue fundamental porque la reparación histórica que se hizo en Argentina, que fue una mentira también, que perjudicó gravemente el haber jubilatorio de nuestras jubiladas y nuestros jubilados, por abajo de casi el 25% del haber, también hizo que las mujeres que no tuvieran los años para poder acogerse a la moratoria tuvieran que esperar 5 años más para poder acceder a algo que no es un derecho, sino es una pensión asistencialista, que hace que las mujeres tengan que jubilarse a partir de los 65 años con una pensión que es el 80% de una jubilación mínima. Obviamente que nosotros estamos en contra de eso, por supuesto que eso fueron las cláusulas que el Fondo Monetario Internacional le dio mediante un memorándum de intención al presidente Macri, que él, muy buen alumno, empezó a cumplir, y que nosotros en la resistencia logramos que no todas las medidas que el Fondo Monetario Internacional quería implementar en Argentina se llevaran adelante. La situación de la seguridad social y el reconocimiento a la mujer también hace que, al no poder acceder a trabajos formales, a no poder acceder a esas 8 horas de trabajo, porque generalmente lo dedicamos a nuestras familias, a no poder acceder a veces hasta en la participación sindical y política de la vida cotidiana por estas responsabilidades familiares, es que la lucha, el feminismo sindical, porque nosotras las mujeres sindicalistas somos profundamente feministas, y en cada lugar donde estamos nosotras tratamos de que más mujeres estén en más lugares de trabajo, en más lugares de poder, de decisión, que es lo que falta justamente, que más mujeres ocupemos los lugares de decisión políticos, sindicales, de organizaciones sociales, de la cultura, en que la sociedad entienda que las mujeres estamos preparadas para ocupar esos lugares, y justamente al momento de llegar podamos hacer efectiva ese otorgamiento de derechos que tanto necesitamos las mujeres para poder seguir progresando en nuestra vida. Hoy por hoy nos encontramos con un nuevo cambio de gobierno muy esperanzador a partir del 10 de diciembre del 2019, con Alberto Fernández y nuestra gran y amada querida compañera Cristina Fernández de Kirchner, en la cual sabemos que, por supuesto, las primeras medidas que este gobierno va a tomar va a ser aumentar el haber jubilatorio, crear un real plan de inclusión previsional, como fue en su momento que 2,5 millones de mujeres se pudieron jubilar. Hoy ya estamos alrededor de 500.000, medio millón de mujeres no pueden acceder a una jubilación digna. Por lo tanto, nuestra lucha sigue en pie, nuestra lucha es justamente para que más cantidad de mujeres obtengan ese derecho, y además en las tareas de cuidado trabajamos muy hermanadamente con las mujeres, el sindicato de mujeres de amas de casa que hay en Argentina, el sindicato también de empleadas domésticas, y junto con nuestras compañeras que están en el Congreso, son sindicalistas, tenemos una compañera que se llama Vanessa Sile, y a partir del 10 de diciembre vamos a tener a muchas más, que vamos a estar en los congresos. Estamos trabajando en una ley de cuidado reconocido por el Estado, que sea pago, una tarea paga reconocida, y que esté dentro de la órbita cuando vuelva a ser Ministerio de Trabajo, porque hoy es una secretaría, otro derecho más que nos quitó el neoliberalismo en Argentina, nos sacó el Ministerio de Trabajo. Por lo tanto, ese proyecto tenemos mucha esperanza de que salga prontamente y
que las tareas de cuidado sean reconocidas a nivel estatal por el gobierno argentino. Nosotros supimos tener justamente unos 12 años maravillosos de inclusión previsional argentina con el gobierno de Néstor y de Cristina, y estamos seguros que vamos a volver a ser buque insignia de un gobierno que incluya a todas y a todos mediante la seguridad social, porque la seguridad social ejerce justicia social en el pueblo. Entonces necesitamos que esa seguridad social sea para otorgar más y mejores derechos a más cantidad de mujeres y de hombres en cada país. Bueno, les dejo mi intervención y muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, Soledad. Gracias por compartirnos un poco sobre estos impactos que en particular las políticas de ajuste estructural promovidas por el Fondo Monetario Internacional están creando sobre los temas de cuidado y también por compartirnos un poco de cómo el liderazgo de las mujeres en Argentina ha sido importante para hacer esto visible y para luchar para que las mujeres en este sector tengan acceso a servicios y a la seguridad social. Muchas gracias. Y siguiendo con el caso argentino, yo quiero invitar a Julieta Izcurdia. Ella es abogada de la Universidad Nacional de La Plata. Ella es candidata a Magíster en Derechos Humanos y actualmente es integrante del área de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, ASIG. Entonces, Julieta, bienvenida. En el contexto de Argentina en particular, yo quería preguntarte cómo está ligada la austeridad o las políticas de ajuste a la creciente financialización del cuidado y a la contracción de servicios públicos de cuidado, y cuáles son también los impactos en términos de acceso a la seguridad social de las personas que hacen trabajo de cuidado no remunerado. Finalmente, también quería invitarte para comenzar a explorar contigo cuáles son esas obligaciones clave de los estados en relación con el trabajo de cuidado no remunerado y el acceso a la seguridad social frente a las medidas de austeridad en tiempos de crisis. Entonces, bueno, Julieta, bienvenida, te paso la palabra. Bueno, muchas gracias, Viviana. Me avisan por el chat si hay algún problema con el audio, creo que está funcionando todo bien. Hola a todas, creo que somos todas mujeres. Muchas gracias por la invitación. En principio me gustaría empezar quizás con algunos datos de contexto más generales que de alguna manera se abordaron, pero no necesariamente estos en particular. En primer lugar, que el valor del trabajo no remunerado a nivel global y en América Latina equivale a la mitad del PBI de un país, y que la crisis del cuidado, así fue un concepto acuñado por la CEPAL, si bien precede a la actual crisis financiera y económica, porque se refiere o se condice con una cuestión más estructural y cultural de muchos años para atrás, con el recorte del gasto público, la privatización del cuidado de los últimos años en Argentina, y entiendo que en América Latina ha sucedido también, se ha profundizado la transferencia de los costos del cuidado a las mujeres, y por eso que hablamos de que la crisis, en términos académicos o doctrinarios, tiene un impacto diferenciado por género. En el caso puntual de Argentina, si bien, como mencionaba Soledad, han habido avances, la estratificación de las opciones de cuidado según la condición social y la ubicación geográfica sigue siendo un problema, como resaltaba también la compañera Ana Teresa. En la seguridad social se prioriza la protección a la madre trabajadora en el régimen formal o laboral, fundamentalmente en los periodos de gestación, alumbramiento y lactancia. No necesariamente existe un sistema integral de cuidado como han recomendado, ahora vamos a ver, ciertos órganos de tratados para revertir la situación de desigualdad que afecta principalmente a las mujeres en este tema. Por otro lado, también tenemos un sistema educativo que da una oferta educativa de nivel inicial principalmente urbana, que beneficia a los sectores más favorecidos, porque en general tiene un peso muy relevante la oferta privada del sistema inicial. Con sistema inicial me refiero a los niños y niñas en edad desde que nacen, 0 a 45 días, hasta los 4 años, o sea, antes del jardín,
o en los jardines maternales, y esto tiene un fuerte impacto en los sectores económicos más desaventajados, porque o sea, no pueden pagar una oferta educativa como sí lo pueden pagar los sectores más favorecidos, y la oferta que hay de nivel público no alcanza para cubrir las necesidades de todos los sectores. En Argentina, la última información oficial indica que solo el 30% de las niñas y niños de entre 0 y 4 años acceden a algún tipo de oferta institucional de crianza, enseñanza y cuidado, y acá estamos incluyendo también a la oferta privada. Por otro lado, tenemos un sistema de transferencias de la seguridad social que es bastante inequitativo. Hay deducciones en el impuesto a las ganancias para los sectores de mayores ingresos, también hay asignaciones familiares y una asignación universal para la protección social para los sectores o los deciles más bajos, pero que actualmente no alcanza para cubrir los niveles básicos de alimentación y tiene varias pautas restrictivas. Por ejemplo, se limita a 5 asignaciones por familia, cuando para el resto de los sistemas o subsistemas de transferencias no hay este tipo de limitaciones. Por otro lado, existen programas sociales que distribuyen bien esos servicios relativos al cuidado de niñas y niños, pero que están bastante basados en un enfoque asistencialista. Y como también nos contaba la compañera de Sudáfrica, en los últimos años se han visto importantes reasignaciones y subejecuciones o inutilización de los recursos disponibles, sobre todo para los programas de espacios de primera infancia, fortalecimiento y asistencia a espacios de cuidado. Y también se han anunciado políticas importantes como la construcción de 3.000 jardines, eso no sucedió. Se han diseñado planes bastante, de alguna manera, amplios, pero que en la práctica el análisis presupuestario nos ha permitido ver que no se ha llevado adelante. Se han incluso encarado algunos litigios estratégicos desde ASIG en conjunto con organizaciones de mujeres para de alguna manera revertir reasignaciones y subejecuciones ilegales, porque nuestra ley nacional establece una priorización y una protección especial de los recursos destinados a la infancia y al programa de primera infancia en particular. Sin embargo, se subejecutan y se reasignan estos recursos. Este es como un poco el mapa de las políticas de cuidado en Argentina. Puntualmente, en los últimos años han habido interrupciones intempestivas y masivas de pensiones no contributivas para personas con discapacidad. En el año 2017 esta medida fue muy importante, tuvo un impacto también en cuestiones de cuidado que afectaron principalmente a las mujeres, personas con discapacidad y a la niñez. Más de 60.000 personas sufrieron recortes en sus pensiones debido a una aplicación muy estricta de un decreto cuestionable o de constitucionalidad cuestionable, que es un gran desafío su reforma, porque el paradigma social de la discapacidad impone ciertos criterios que todavía no están contemplados en el otorgamiento de las pensiones no contributivas. También se implementó una ley de reforma previsional que establecía ciertas limitaciones a la asignación universal por hijo y a las asignaciones familiares, que hicieron más inequitativo el sistema de transferencias que les contaba antes. Entre el año 2015 y 2016 hubo una retracción en 0,2 puntos del PBI del gasto social de la infancia. Si bien han habido avances en términos de transparencia y etiquetamiento del gasto directo e indirecto dirigido a la infancia y a las mujeres, presupuestos sensibles al género, eso no se refleja en una mejor ejecución y en una justificación adecuada de los desvíos. También vamos a ver que los estándares internacionales establecen la necesidad de que cuando se toman medidas de ajuste, se justifiquen y se tomen alternativas, se evalúen alternativas que tengan en cuenta a los principales afectados. Bueno, eso no ha sucedido en el último tiempo en Argentina. Esto tiene un impacto directo en los derechos de las mujeres. Algunos ya los han relatado las compañeras, Ana Teresa, Cris. La falta de inserción laboral es uno de los principales impactos y la desprotección social de las mujeres. También la autonomía económica débil, políticas de atención a la población pobre y focalizada en mujeres, implica una subordinación también en el proceso de toma de decisiones al interior de los hogares. Bueno, obviamente la intensidad en el uso del tiempo, el deterioro en la calidad de vida de las mujeres, la subordinación en el mercado laboral,
en el acceso y el control sobre los recursos económicos, y a su vez la dimensión económica de la inequidad de género se combina y retroalimenta con otras manifestaciones de la subordinación como son la violencia, el acceso restringido a servicios de salud sexual y reproductiva, oportunidades educativas, el acceso a la justicia. Y esto a su vez lleva o trae muchos costos sociales, en primer lugar, sobre los presupuestos públicos en el mediano y en el largo plazo, porque si se sigue postergando la implementación de políticas públicas integrales en términos de cuidado, no se están contemplando los costos sociales que acarrea esta falta de políticas públicas. También significa una persistencia y feminización de la pobreza, la discriminación en el mercado laboral y la restricción de las responsabilidades domésticas, y obviamente tiene implicancias en la calidad de vida y en el acceso y la garantía, el disfrute del resto de los derechos sociales, y va de la mano de bajos rendimientos educativos, de problemas asociados a la precariedad en el cuidado, del envejecimiento de la población. Un poco pasando a la segunda parte de la consulta que me hacías, Viviana, solo por citar algunas de las normas que regulan las obligaciones de los estados con respecto a las políticas de cuidado, el Comité y la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres establece que a fin de impedir la discriminación contra la mujer y asegurar la efectividad del derecho a trabajar de las mujeres, los estados tienen que tomar medidas adecuadas para alentar el suministro de servicios sociales de apoyo que les permitan a las madres, a los padres y a las familias en general combinar las obligaciones familiares con las responsabilidades del trabajo y la participación en la vida pública, especialmente mediante la creación de una red de servicios destinados al cuidado de los niños. Y acá el comité, en su recomendación general número 28, fue muy enfática en que los actores estratégicos sobre este tema deben contar con recursos adecuados para alcanzar sus metas y sus objetivos. En el mismo sentido, cuando se trató el consenso de Quito, los estados se comprometieron a adoptar medidas de carácter económico, social y cultural para asumir la reproducción social, el cuidado y el bienestar de la población como un objetivo de la economía y de la responsabilidad pública que es indelegable para los estados. Para citar algunos otros estándares, la Conferencia Internacional del Trabajo del año 2002 estableció entre los pisos de protección social la necesidad de regular y de implementar servicios sociales de cuidado para personas cuidado dependientes. Y finalmente, la meta 5.4 del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5 de igualdad de género establece específicamente la necesidad de reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerado mediante la prestación de servicios públicos, la provisión de infraestructuras y la formulación de políticas de protección social. Bueno, y obviamente la promoción de la responsabilidad compartida en el hogar y la familia. Estos son compromisos que han asumido los estados y que todavía tenemos bastantes desafíos para que se implementen y se cumplan. Puntualmente sobre cuidado, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales recientemente recomendó a la Argentina, y también lo ha hecho a otros estados, reforzar las disposiciones legislativas y las políticas públicas con presupuestos asignados destinados a lograr la igualdad de derechos, y particularmente fortalecer y extender un sistema público de cuidado integral que elimine las brechas sociales y territoriales, porque como veíamos en Argentina y también sucede en el resto de América Latina, hay una discriminación muy importante en términos de territorio y muchas veces obviamente también de condición social, que suelen ser problemas intersectoriales o interseccionales. Se ha recomendado la implementación de un plan de igualdad de oportunidades que promueva activamente políticas de conciliación entre la vida familiar para hombres y mujeres, y de alguna manera desvincular el cuidado de cualquier otra condición que no necesariamente se le garantice con mayor protección a quienes tienen un trabajo formal, sino a todas las trabajadoras. Pasando al punto sobre las obligaciones estatales en contextos de austeridad, tanto el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, como el Comité de Niñez, el Comité de la CEDAW, la Comisión Interamericana, han robustecido bastante el estándar o los principios aplicables a los derechos sociales con respecto a la no regresividad, el máximo uso de los recursos disponibles, que si bien ha sido de alguna manera una forma en que los estados, cuando aprobaron sus pactos hace ya años, encontraron una salida para justificar el incumplimiento de algunas obligaciones. Estos órganos de tratado se han encargado de robustecer las obligaciones con respecto a los DESC y han establecido que
cuando se toman medidas de ajuste, los estados tienen que evaluar las alternativas menos lesivas, y ahí tienen alternativas tanto presupuestarias como tributarias, como de cooperación internacional, y una vez que hayan evaluado todas las alternativas, tienen que optar por aquellas que no sean discriminatorias, ya sea explícita o implícitamente. Con esto me refiero a que muchas veces los presupuestos, si se analizan interanualmente o durante gobiernos que imponen ajustes en los derechos de las mujeres, se observan recortes que muchas veces no son explícitos en las leyes, pero sí se pueden observar en los números, con lo cual la discriminación puede ser implícita, cuando hay reasignaciones o subejecuciones, cuando se observa que se destina mucho más presupuesto a programas quizás superfluos, como puede ser publicidad oficial, y no a programas de prevención de la violencia contra las mujeres, o a programas o políticas alimentarias, políticas de cuidado, que claramente tienden a garantizar derechos sociales. Por otro lado, se establece la obligación de justificar las medidas cumpliendo con los principios de máximo uso de los recursos disponibles, proporcionalidad, razonabilidad. Ahí los comités han enfatizado en la necesidad de analizar alternativas redistributivas, en promover políticas fiscales socialmente justas, en movilizar recursos y corregir sesgos de géneros. Ahí hay bastantes herramientas en el ámbito tributario, también presupuestario. De la política fiscal en general, el comité de la CEDAW tiene recomendaciones interesantes en este sentido. En tercer lugar, los estados deben garantizar la temporalidad y la razonabilidad de las medidas de ajuste o austeridad. No pueden tener repercusión sostenida en el ejercicio del derecho o un efecto injustificado en los derechos adquiridos, ni privar del acceso a un nivel mínimo del derecho, en este caso al cuidado, a la seguridad social. Y finalmente, garantizar la participación de los grupos afectados en el examen de las medidas y de las alternativas. Para cerrar, porque me parece que me estoy yendo un poco con el tiempo, me gustaría hacer hincapié en el principio de igualdad material y prohibición de discriminación, que están bastante plasmados en los anteriores 4 criterios que mencioné, pero es necesario tener en cuenta que los estándares indican que las medidas de ajuste deben tener en cuenta que la implementación o la garantía de los derechos sociales no está supeditada a la gradualidad ni a la disponibilidad de recursos, que en materia presupuestaria la discriminación no se produce necesariamente a través de una regla explícita, sino que la legislación lo hace indirectamente a través de sus efectos en el desarrollo de la política pública, y ahí es importante el rol de la sociedad civil para visibilizar esos efectos. También es importante superar la invisibilidad estadística, que existan indicadores de impacto de la política fiscal en los derechos de las mujeres, y que asegurar la igualdad exige remover estructuras culturales opresoras o discriminatorias, y que acá los estados están obligados para ello a adoptar medidas de acción positiva, enfoques diferenciales. No sé, se me ocurre un ejemplo concreto: destinar más presupuesto a un sistema de cuidado integral que a otras políticas que quizás no sean prioritarias. Como en este caso se permite de alguna manera la discriminación positiva o los enfoques diferenciales. Bueno, Julieta, muchas gracias. Ha sido muy interesante lo que nos has compartido, particularmente sobre los estándares DESC y los vínculos que tú has hecho con lo que pasa con el cuidado en Argentina, cómo la austeridad está afectando la provisión de servicios sociales relacionados con el cuidado, y cómo esto tiene altos costos sociales y facilita la feminización de la pobreza, o crea condiciones para la mayor feminización de la pobreza. Con esto quiero hacer el link con nuestra última presentadora en esta llamada. Ella es Kate Donald. Ella es la directora del Programa de Política Económica y Social en el Centro para los Derechos Económicos y Sociales, CSR, en Nueva York. Esta es una organización internacional de derechos humanos, y allí Kate trabaja en temas relacionados con política de impuestos y derechos de las mujeres, austeridad y la Agenda 2030. Ella previamente fue
consultora para el Relator Especial de Naciones Unidas en Extrema Pobreza y Derechos Humanos, donde contribuyó a sus reportes temáticos sobre el tema de cuidado no remunerado y política fiscal. Entonces, Kate, estamos muy contentas de que estés con nosotras en esta conversación. Primero quería preguntarte justamente por esa relación entre pobreza y la falta de acceso a la seguridad social de las mujeres en el trabajo de cuidado no remunerado, así como el vínculo entre la financialización del cuidado y la contracción de servicios sociales de cuidado. Cómo la austeridad está ligada a la financialización del cuidado. Y finalmente, un poco pedirte también te refieras a la pregunta que Julieta empezó a responder sobre cuáles son esas obligaciones más importantes de los estados frente al trabajo de cuidado no remunerado y el acceso a la seguridad social en relación con la austeridad en tiempos de crisis. Entonces, Kate, voy a darte la palabra. Ya, bienvenida. Hi everyone. I'm going to speak in English. Hola a todos, voy a hablar en inglés. Espero que me escuchen bien. Si hablo muy rápido también avísenme para los intérpretes. Lo bueno de ser la última presentadora es que ya se dijeron muchas cosas, así que trataré de no repetirme, porque las otras presentaciones fueron muy robustas y mencionaron cómo el trabajo de cuidado no remunerado impacta a las mujeres y otros contextos. Yo quisiera hablar de una perspectiva más global y de las tendencias globales que vemos en este momento. Yo trabajo en una organización internacional de derechos humanos y trabajamos en varios países con aliados y otras organizaciones de los países y llevamos muchos años trabajando en el impacto de las medidas de austeridad en los derechos humanos, sobre todo derechos de las mujeres. Por ejemplo, hemos documentado los impactos de medidas de austeridad con nuestros aliados en países como Egipto, España, Brasil, Irlanda, y esperemos que esta lista les dé un sentido que las medidas de austeridad es una tendencia global en este momento, es lo normal, y de hecho hay un nuevo informe que se acaba de publicar y hacen una evaluación de las medidas de austeridad en el mundo que se llama The New Normal, el nuevo normal, y ahora 150 países han implementado medidas de austeridad. No es algo aislado, sino son políticas que se han llevado en todo el mundo, como lo vimos en las presentaciones pasadas. Y esto no excluye a los países de alto, medio o bajo ingreso. El trabajo de cuidado no remunerado ha tenido un gran impacto en los derechos humanos, sobre todo para tener acceso a la seguridad social, pero también al derecho a un trabajo decente y digno, derecho a una vivienda, a la educación. Y lo que hemos visto y lo que la investigación ha visto es que la austeridad exacerba estos impactos, y es porque las medidas de austeridad, como lo mencionaron anteriormente, son un paquete de medidas de políticas, pero todas con la misma lógica, que es recortar presupuestos. Entonces, las medidas de austeridad han bajado los gastos públicos y sociales, han cambiado las reformas, y claro que todo esto impactan en las mujeres y en el trabajo de cuidado no remunerado. Gastos en servicios públicos tienen un gran impacto porque esto impacta a las mujeres, y no solo por cortar trabajos de cuidado. No es que no necesitamos dar cuidado, todavía la gente necesita cuidado,
y esto pasa de lo público a lo privado. Entonces estas políticas asumen que el tiempo de las mujeres no es tan valioso. En cuanto a las políticas de impuestos, hemos visto un incremento en el IVA, por ejemplo, en Sudáfrica, y esto también impacta el ingreso de las comunidades más pobres, sobre todo las mujeres, y también el sector público es un empleador muy grande, y entonces este tipo de medidas empuja a que las mujeres busquen un trabajo informal para sustentarse, y se vuelven un círculo vicioso. Entonces las medidas de austeridad tienen componentes que tienen impactos muy detrimentes hacia las mujeres. Los hacedores de política no se dan cuenta de esto hasta que lo hacen. Y rápidamente quisiera mencionar sobre la pregunta que hizo Viviana de las tendencias que son importantes de considerar, ya que se intersectan con la austeridad y otras tendencias, que es la financialización. Son tendencias muy importantes que terminan en la privatización o la finalización de programas sociales. Muchas veces el gobierno se lleva el dinero, pero lo que dice es que solo buscan el interés económico. Los trabajadores de cuidados les paga menos, y se vuelve esto círculo vicioso, porque las familias a veces no tienen suficiente dinero para pagar este cuidado privado. Entonces, también en cuanto a seguridad social, es muy importante, pero de un punto de derechos sociales, de derechos humanos, no solo podemos tener seguridad social en trabajadores formales. Sin embargo, solo se da efectivamente a trabajadores formales. Entonces ahí también es una tendencia problemática para las mujeres y el trabajo de cuidado no remunerado. En cuanto a la segunda pregunta, creo que Julieta la respondió muy bien sobre las obligaciones claves que tienen los gobiernos, así que no pasaré más tiempo en eso, pero sí hablaré de por qué me es importante entender estas obligaciones de derechos humanos y por qué es importante alinearlos y por qué debemos de seguir mencionando estas normas y obligaciones. Por ejemplo, la obligación de la evaluación del impacto de derechos humanos y de los recursos disponibles es importante para recordar cuando hablamos de recursos accesibles y de política fiscal, porque es la obligación del Estado aumentar el dinero que se necesita para dar acceso a los derechos humanos. Así que es importante mencionar esto, y quisiera concluir diciendo que la razón por la cual los derechos humanos son importantes y por qué los tenemos que considerar en este tipo de debates y discusiones es porque yo creo que pueden ser una herramienta muy efectiva para luchar contra la cooptación que hemos visto con el trabajo no remunerado y para dar soluciones circulares que promueven gobiernos neoliberales, instituciones financieras neoliberales. Por ejemplo, cada vez vemos más estas instituciones globales a nivel nacional e internacional que hablan del trabajo no remunerado. Ya lo tenemos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Vemos también como más instituciones, por ejemplo en Davos, hablan del empoderamiento económico de las mujeres. El Fondo Monetario Internacional acaba de publicar un informe sobre el trabajo no remunerado y menciona ciertas condiciones de los programas, sobre todo el financiamiento, por ejemplo, para guarderías. Así que
Creo que necesitamos estas obligaciones de derechos humanos y herramientas de derechos humanos para luchar y crear soluciones más estructurales, porque solo esas herramientas no son las soluciones. Necesitamos la participación activa y no podemos ignorar los obstáculos estructurales que no dan acceso a que las mujeres entran al trabajo, que se les dé las prestaciones legales. Otra tendencia de política que se ha dado, creo que Chris la mencionó, es programas de transferencia económica. Muchos gobiernos abogan y las han implementado, pero en realidad solo refuerza este círculo vicioso y refuerza el trabajo no remunerado. Así que es importante cortar con estos círculos y dar una solución mucho más robusta con las instituciones. Eso es todo. Gracias. Gracias, Kate, por tu intervención y gracias también por ayudar a complementar los aportes de las demás y por poner sobre la mesa una visión más global y sobre estas dinámicas que están impactando, digamos que la distribución social injusta del cuidado actualmente. Bueno, aquí hemos llegado al final de las intervenciones. Quizá habría lugar para alguna pregunta que alguien quisiera poner en el chat o si alguien quiere hacer una intervención final antes de que cerremos el webinario. Sí, bueno, Chris. Sí, yo una intervención final o una reflexión tomando en cuenta los casos de México y Argentina y la última intervención de Kate también. Me parece interesante cómo en algunos de nuestros países se ha mencionado cómo las pensiones no contributivas son una medida para reconocer el trabajo de cuidados, es decir, transferencias condicionadas a mujeres que cuidan o a personas con discapacidad o pensiones por hijo. Entonces se ha hecho énfasis en cómo estas pensiones, estas transferencias condicionadas son parte de una política para reconocer los cuidados. Sin embargo, no son una política que los redistribuye y no resuelve tampoco la sobrecarga del trabajo de cuidados que recae sobre las mujeres. No diversifica las opciones que las familias ni que las mujeres tienen para cuidar. Entonces, bueno, un poco creo que es importante problematizar en diálogos con los gobiernos de los países como si van a continuar este tipo de transferencias, cómo se pueden complementar con la efectiva promoción de espacios de cuidado directo para las personas. Gracias, Chris, por ese comentario. No sé si alguien querría reaccionar o tiene alguna pregunta, algún comentario final. Bueno, creo entonces que ya podemos cerrar. Muchas gracias a las compañeras presentadoras por una excelente conversación. Gracias, Cris, por conectarte tan temprano en México para acompañarnos. Esperamos poder continuar con esta discusión y poder también avanzar trabajo colectivo en relación con cuidado no remunerado y austeridad. Así que bueno, agradecerles en primer lugar. En segundo lugar, quería recordarles que estamos promoviendo la huelga mundial de mujeres y que estamos invitando a todos los miembros a que se unan a esta campaña, que es una huelga que llama a un paro el 8 de marzo del próximo año, para demostrarle al mundo que si las mujeres paran, el mundo se detiene. Ahí les he puesto el link de la campaña para que puedan dar un vistazo y para que puedan sumarse a este esfuerzo colectivo.
Finalmente, nuestra siguiente conversación será en violencia y acoso contra las mujeres en el mundo del trabajo, que sigue después de la Convención 190 aprobada por la OIT, así que bueno, estaremos compartiendo esa información muy pronto para que puedan acompañarnos. Y que muchas gracias, que estén muy bien y hasta la próxima.